infarto cerebral es problema mundial. Cada 2 segundos, una persona sufre un infarto cerebral. 1 de cada 6 sufrirá un evento cerebrovascular en su vida. Sin embargo, esta es una enfermedad prevenible, si se conoce de ella. Bien, pues hoy se celebra el Día Internacional del Accidente Vascular Cerebral. El accidente vascular cerebral es un problema de salud pública, constituye el 4º lugar como causa de muerte en Nuevo León y en México, y es el resultado de muchos años de la presencia de factores de riesgo, muchas veces desconocidos para la población, por lo que uno de los propósitos es alertar al público sobre estos factores, como son la diabetes, la hipertensión, la elevación del colesterol en la sangre, el tabaquismo, y todos estos factores trabajan en conjunto para aumentar la obstrucción de las arterias cerebrales que llegan finalmente a provocar el infarto cerebral, este accidente vascular cerebral. Nuevo León ha participado en la lucha contra el infarto cerebral. En el 2010 inauguramos la primera unidad de cuidados neurovasculares en el país, formando una unidad de trabajo con registros y estudios de vanguardia. En el 2011 continuamos la lucha contra el infarto cerebral con la realización del curso de atención prehospitalaria y enfermería del infarto cerebral, así como el simposio HU Neurovascular. Este año ampliamos las actividades de cobertura en todo el estado de Nuevo León, con apoyo de la Secretaría de Salud, el Hospital Universitario y las sociedades médicas. La Facultad de Medicina y el Hospital Universitario se suman a los esfuerzos alrededor del mundo en este día que se celebra el Día del Infarto Cerebral. Dentro del mismo hospital y del servicio de neurología hemos tenido la atención de mejorar la infraestructura con equipamiento, teniendo una unidad de urgencias adecuada, una unidad neurovascular. Es imperativo que todos los que formemos un equipo multidisciplinario tengamos la responsabilidad de mejorar las alternativas que el paciente tenga, buscando obviamente un mejor pronóstico, una atención a tiempo y evitar al máximo las secuelas. Yo creo que es un buen momento para sumar esfuerzos y buscar la mejor atención de nuestros pacientes. Con la participación de los médicos líderes en investigación neurovascular nacional e internacional, se realizó el Simposium HU de investigación sobre el infarto cerebral y el tercer curso de atención prehospitalaria y de enfermería del infarto cerebral. El brazalete de solidaridad contra el ictus cerebral estuvo presente en todas las actividades en los hospitales y unió a la comunidad del estado. Se ha creado a su vez un grupo de apoyo para pacientes y sus familiares que han sufrido un infarto cerebral, con el fin de compartir experiencias y apoyarlos en el control de los factores de riesgo vascular y darles sugerencias en el programa de rehabilitación. Utilizando la tecnología de telemedicina, se brindó una capacitación para los médicos de comunidades rurales del estado de Nuevo León, con lo que llegamos a los rincones del estado de Nuevo León con el tema infarto cerebral. Estuvimos presentes en la Macroplaza, corazón de la ciudad de Monterrey, para realizar difusión y prevención de esta enfermedad, dando a conocer signos sobre cómo reconocer el infarto cerebral, así como detección de factores de riesgo, como tomar presión arterial, medición del índice masa corporal, glicemia capilar y un cuestionario sobre hábitos de riesgo. Tratamos de llegar a un gran número de población al utilizar diversos medios de comunicación, entre ellos radio, televisión, prensa escrita, así como las redes sociales. Llevamos a cabo encuestas a la población en todo el estado de Nuevo León, con la participación de los 51 municipios del estado, con el objetivo de conocer su nivel de conocimiento en el tema del infarto cerebral.
También estuvimos presentes con una campaña estatal para detectar los factores de riesgo en nuestra población con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, así como una campaña de educación y prevención realizada por más de 300 profesionales en la salud, en donde se dieron pláticas para conocer sobre el infarto cerebral y sus factores de riesgo. Trabajamos en la educación para la prevención y en el tratamiento oportuno. Nuestro mayor reto es llegar a toda la población, desde el centro de la ciudad de Monterrey hasta la comunidad más lejana en el área rural del estado de Nuevo León.